Queridos amigos del occidente hispánico, una pequeña meditación, reflexión por este segundo día de la Virgen del Pilar, ella que es la patrona de Hispanoamérica, de la hispanidad, ¿cierto? Que su figura, su historia se venera en tantos lugares de habla hispana, ¿cierto? También vemos con cuánto cariño, ¿cierto? En la ciudad de Zaragoza, tantos peregrinos de todas partes del mundo, porque la Virgen del Pilar ha acompañado, ¿cierto?, el orbe hispánico en su origen fundamental y en su progreso también, incluso en su deterioro, ¿cierto?, ya que el Imperio Español después, ¿cierto?, fue destruido y quedaron, ¿cierto?, estas republiquetas masónicas que nos han tenido oprimidos por tanto tiempo. eh, a pesar de toda esa adversidad, la fe en la Virgen del Pilar sigue estando allí, sigue alumbrando, porque ese es justamente uno de sus principales significados, esta idea de la estoicidad, ¿cierto? De esta columna inmóvil, aferrada, ¿cierto? Aferrada a la tierra y al mismo tiempo conectada con el cielo, ¿cierto? Es eso la Virgen del Pilar, esa es su simbología, la estabilidad, la fuerza constructora y constructiva, ¿cierto? De nuestra fe católica, eso es. Y sobre ella, ¿cierto? Se ha construido este paisaje maravilloso de naciones hispánicas que se reúnen en torno a la fe. Si llegara un extraterrestre a estudiarnos propiamente tal, vería algunas diferencias entre los grupos humanos. Y la conclusión para analizar a todos los hispanohablantes sería que no tienen diferencias, tienen una misma fe, tienen un mismo idioma, tienen una misma forma de ser. A mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, el, el zapateo de los bailes hispánicos, todos los bailes hispánicos y diría yo incluso todos los bailes católicos, eh, que no son bailes religiosos propiamente tal, son bailes folclóricos, ¿cierto? Pero todos ellos incluyen un zapateo, que yo lo interpreto de la siguiente manera, porque lo que se hace es zapatear este mundo, que en gran medida es un mundo aborrecible, ¿cierto? Es un mundo que se ha llevado, ha tenido que el Señor morir por este mundo, ha tenido que morir por nosotros, ¿cierto? Por este pecado que el mundo nos, como por así decirlo, nos seduce. Y se manifiesta justamente en este zapateo de distinta intensidad y forma, ¿cierto? Pero está allí presente, ¿cierto? Es el golpear esta tierra, ¿cierto? Aborrecerla de alguna manera terrible para comprender que no somos ciudadanos de esta tierra, sino que ante todo somos ciudadanos del cielo, ¿cierto? Y para allá vamos. Y es justamente esta actitud increíble, ¿cierto? Aparentemente contradictoria en la que por despreciar el mundo, ¿cierto? Nos ganamos el cielo y lo mejor es que nos conquistamos, al hacer esto, nos conquistamos el cielo y nos conquistamos la tierra. Eh, es es un premio precioso que tenemos. Por lo tanto, en este segundo día, hacer una meditación que pudiera ayudarnos, ¿cierto?, a crecer, a convertirnos. Las novenas siempre son un proceso de conversión, ¿cierto? Es momento de hacer algún esfuerzo, algún sacrificio, algún ayuno de algún tipo, alguna eh, eh, desprendimiento de algo de nosotros mismos, ¿cierto? Para, para poder esperar una fecundidad, para poder tener una esperanza que Dios pueda premiar a través de la intercesión de María Santísima, Nuestra Señora del Pilar. En esta oportunidad tenemos que rezar por las vocaciones sacerdotales y por la santificación del clero, ¿cierto? El Evangelio de hoy, de estos 72 enviados, nos ayudan porque Jesús nos pide y nos dice, oren para que el dueño de la mies envíe trabajadores
envíe trabajadores, ¿cierto? Envíe obreros a su mies. Y escasean y son necesarios. Hoy día hay un relato, una narrativa muy igualitarista, ¿cierto? En donde todas las vocaciones son lo mismo, son todas muy importantes, son todas, pero no es real, no es real. Todas las vocaciones nos nutrimos de la Eucaristía. La Eucaristía es la fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Bueno, pero esa Eucaristía no la hace un bautizado, simplemente la hace un sacerdote bautizado, obviamente, consagrado para eso. Entonces, si no hay sacerdote, no hay Eucaristía y por lo tanto no hay alimento para las almas, no hay alimento para las demás vocaciones, que son importantes todas ellas, pero hay una que es neurálgica, neurálgica, es fundamental. No es posible, ¿cierto? Hay que aceptar. Hoy día, lamentablemente, la Iglesia, como ha entrado en una dinámica modernista y poco racional, para qué decir, ha despreciado también la jerarquía que Jesús mismo le ha impuesto, no quiere reconocer que el sacerdocio es una vocación fundamental y primordial para la, vamos a decirlo así, sobrevivencia de la vida cristiana, ¿cierto? Eh, en una guerra siempre el enemigo bombardea los puentes para que no pueda haber movilidad. Lo mismo pasa en el campo de la fe. El enemigo, el demonio, Satanás, ¿cierto? Quiere destruir a los puentes, que son los sacerdotes, los puentes de la gracia, los puentes entre Dios y los hombres, ¿cierto? Aquel ser humano autorizado por Jesucristo para dispensar su misericordia a través de los sacramentos, del bautismo, la confesión, sobre todo, y para qué decir la Eucaristía. Entonces, el sacerdote es la misericordia de Dios, y si no hay sacerdotes, se hace difícil. Es verdad que nadie va a imponerle los caminos a Dios. Dios se vale de sí mismo para hacer lo que Él quiera, pero ha dispuesto canales ordinarios para dispensar su gracia y su misericordia, y esos son los sacerdotes. Por lo tanto, debemos rezar por los que ya están para que sean buenos sacerdotes, santos sacerdotes, y así puedan atraer con su forma de ser, con su celo apostólico, a otros que quieran participar del sacerdocio de Jesucristo. Y por otro lado, rezar para que las vocaciones perseveren a pesar de todas las dificultades en las que se ven enfrentadas. Increíblemente, hoy mismo, dificultades que la misma Iglesia ha impuesto por abandonar su propia doctrina, ¿cierto? Así que, queridos amigos, hermanos de este occidente hispánico, que se encomienda a la Virgen del Pilar, oremos por los sacerdotes y por la santificación del clero.